nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Como estudiantes de la Sagrada Escritura, sabemos que dentro de poco, puede ser ahora, dentro de un minuto, dentro de un mes, dentro de un año, no lo sabemos. El tiempo de gracia personal puede terminar en cualquier momento, pero el tiempo de gracia para toda la humanidad también está acercándose ya, y pronto se pronunciarán las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, que leemos lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando analizamos el aspecto de lo que hallamos aquí en estas palabras apocalípticas, nos damos cuenta, hermano y hermana, que el fin del tiempo de gracia para toda la humanidad habrá concluido, y ese fin del tiempo de gracia habrá sido también para cada uno de nosotros. Ya no habrá otra oportunidad para cambiar. No habrá la posibilidad de decir, bueno, yo me voy a arrepentir después y voy a dejar de ser. No. Cuando la majestad del cielo, nuestro sumo sacerdote, salga del lugar santísimo, deje de interceder por el pecador, pronunciará estas palabras: el que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía. En otras palabras, el pecador, el mundano, seguirá siendo pecador y mundano, ya no habrá posibilidad de arrepentimiento para ellos. Sin embargo, el justo y el santo seguirán siendo justos y santos, porque ya no podrán caer, porque el tiempo de gracia habrá terminado para todos. Entendiendo esto, hermano y hermana, debiéramos saber también que, en primer lugar, el juicio comienza con nosotros. Así lo hallamos en 1 de Pedro capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Si nosotros decimos que pertenecemos a ese pueblo, es evidente que Pedro está diciendo que el juicio comienza con nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio, a las buenas nuevas de Elohim? Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, el juicio comienza con nosotros. Nosotros vamos a ser juzgados antes de que el mundo sea juzgado, porque primero viene el sellamiento. Con ese sellamiento se proclama el último mensaje final, y se cumplirán también las palabras que hallamos en Mateo capítulo 24, versos 40 y 41, donde leemos lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lo mismo que hallamos en Lucas capítulo 17, versos 34 al 36.
Esto es lo que significa realmente: dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. El tiempo de gracia para todos habrá terminado. Uno será tomado, el otro será dejado, y uno será para vida eterna, y el otro será lanzado después del milenio en aquel lago que arderá con fuego y azufre en la muerte segunda. Y en el capítulo siguiente de Apocalipsis nos habla acerca de los 144.000 sellados. Lo hemos estudiado, creo, en alguna otra ocasión, pero es bueno porque siempre hay un matiz diferente en la interpretación de los temas. En ese capítulo 7 apocalíptico, donde nos habla acerca de los 144.000, hallamos en el verso 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Es evidente, hermano y hermana, que antes de que venga esa gran tribulación, esa gran crisis que se avecina sobre el mundo entero, en el cual cada uno de nosotros vamos a tener también que estar en medio de esa misma crisis si estamos vivos, va a haber o se va a producir el sellamiento de esos 144.000 que tenían el frente, el sello de nuestro Elohim. Y vamos a ver, hermano y hermana, qué simboliza ese sellamiento en sus frentes, y espero que podamos entenderlo para que podamos ser parte de esos 144.000. Este número, estos 144.000, ¿serán literales o serán simbólicos? Para mí, hermano y hermana, van a ser literales. Simbólico significa que en lugar de 144.000 pueden ser millones. Pero yo no creo que hayan millones en el mundo entero hoy que puedan reunir o que puedan tener las características que van a tener esos 144.000 que van a ser sellados en sus frentes. Y vamos a ver qué es el sello en sus frentes a lo largo de esta exposición, mi querido hermano y hermana. Y además de que van a ser sellados en sus frentes, van a realizar una obra que lamentablemente hoy hay pocos pastores, pocos ministros, ningún profeta, ningún apóstol, pocos que son los que van a pronunciar, o aquellos que están gimiendo y clamando por los pecados que se cometen en la iglesia, tal como hallamos en Ezequiel capítulo 9, versos 4 al 6. Y le dijo Yahweh: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, pasa por en medio de tu iglesia, por en medio de tu congregación, por medio de tu asamblea, por en medio del lugar donde tú te congregas, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Muchos toman este pasaje literalmente como haciendo referencia a la situación de aquellos tiempos de Ezequiel de Jerusalén. Pero la historia siempre se repite. Salomón nos dice que la historia siempre se repite y no hay nada nuevo debajo del sol, y por lo tanto, el mensaje de Ezequiel debe ser también un mensaje válido para hoy, para todos aquellos que queramos estar entre los redimidos. ¿Entendemos? Y así como a Ezequiel se le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hoy el mensaje también es para ti y para mí, hermano y hermana. Allá donde la gente se congrega, allí debe aparecer aquel representado por los 144.000 que se levantan, proclaman, gimen y claman por los pecados, por las abominaciones que se están cometiendo hoy en las iglesias, en las keilas, en las asambleas, en las congregaciones, en algunos ministerios independientes que no viven y por lo tanto no presentan la verdad para este tiempo del fin. La señal en la frente solamente será puesto sobre aquellos que giman y clamen a causa de las abominaciones que se cometen dentro del lugar donde uno se congrega. Aquellos que no giman, aquellos que no clamen, aquellos que no les importa lo que suceda, aquel que es el clásico laodicense, no me preocupo de nada, estoy bien. Si aquel peca es problema de él, tú no tienes por qué juzgarle. Si doy los diezmos y los emplean mal, no es mi problema, es problema de él. No, es problema tuyo también porque estás dando a que se administren malos diezmos y por lo tanto eres culpable también de esa malversación de fondos que puedan haber. Es todo tan complejo, hermano y hermana, es todo tan amplio que uno se asombra viendo la indiferencia de la gran mayoría de personas que viven engañados porque les gusta ser engañados. El sello en la frente será puesto únicamente en aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen dentro de un lugar de reunión, llámese como se llame. Y a los otros, a los que no gimen, a los que no claman, a los que dicen paz y seguridad, a los que dicen no te preocupes, Dios conoce tu corazón, Dios es amor, tú da los diezmos y no te preocupes de más. La Escritura me indica, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de mí y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Y nos sigue diciendo el verso 6, en la mitad hacia el final, y comenzaréis por mi santuario, y comenzaréis por la iglesia, y comenzaréis por la keila, y comenzaréis por la asamblea, y comenzaréis por la congregación, por el ministerio al cual tú estás perteneciendo. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Cuál es esa señal en la frente? Hemos visto en primer lugar que será puesta sobre aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en las iglesias. Pero
En el capítulo 14 de Apocalipsis nos clarifica algo más acerca de ese sello. Así lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, el del Cordero, el del Hijo y el de su Padre escrito en la frente. Cuando uno tiene el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en su frente, son aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se están cometiendo en las iglesias. Y fue la labor de Juan el Bautista, era la labor de los profetas de antaño, fue la labor del maestro de Galilea llamar al pecado por su nombre, porque es de la única manera posible que el pecador puede dejar de ser pecador y sienta deseos de arrepentirse para pedir perdón y poder para abandonar el pecado que antes estaba cometiendo. Si no hay un mensaje de arrepentimiento, nunca puede haber sentir ese deseo de ser perdonado. ¿Entendemos? Si no se llama al pecado por su nombre, el pecador seguirá siendo pecador porque no siente el toque del verdadero Espíritu en su mente que le pueda permitir abrirla para comprender que está pecando, que está siguiendo siendo un pecador y por lo tanto debe sentir deseos de arrepentimiento para poder confesar el pecado y ser perdonado. Y en el verso 5 de Apocalipsis 14, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Rey. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Estamos viviendo tiempos muy solemnes en que nuestro juicio en cualquier momento va a definir nuestro destino eterno. Como he dicho muchas veces, muero ahora, mi tiempo de gracia terminó. Morí en pecado, la paga del pecado es muerte. Morí por la gracia de Yeshua morando en mí sin pecar, podré obtener la corona incorruptible que será puesta sobre la cabeza de cada vencedor. Y cuando tengamos esas características de los 144.000, se cumplirán también las mismas palabras que pueden ser antes del sellamiento, porque el sellamiento no cambia. Por lo tanto, antes del sellamiento, nuestros caracteres deben ser perfectos, hermano y hermana, para poder ser sellados para el tiempo del fin. Hoy debiéramos de estar viviendo a la altura de la luz que conocemos para que se puedan cumplir las palabras que la misma majestad del cielo dijo y que hallamos en Mateo capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los 144.000 serán perfectos. Pero para ser parte de los 144.000, yo debo de estar viviendo antes del sellamiento en ese estado de perfección dentro de mi naturaleza carnal pecaminosa. Podemos obtener la perfección, nunca la tendremos como esa perfección que la tuvo Yeshua, pero sí dentro de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada, el ser humano puede llegar a alcanzar la perfección porque hubieron santos hombres del ayer que fueron justos, perfectos y santos
delante del Elohim de Israel. Y así también se cumplirán las palabras que dijo también el mismo Redentor, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Hijo del Hombre vino a eso, hermano y hermana, a llamarte a ti, a llamarme a mí, como tremendos pecadores, a que sintamos deseos de arrepentirnos y por su gracia permitir que seamos transformados en una nueva criatura. Y Él, con amor, reprendía, Él, con amor, llamaba al pecado por su nombre, y al que tenía oído para oír, oía, y algunos aceptaron el mensaje de salvación, pero la gran mayoría siempre lo despreciaron, y lo mismo está sucediendo hoy dentro de ese mundo creyente con tantas denominaciones religiosas como hay. Solo una pequeña minoría será salva, comparativamente hablando, con esos miles de millones que hoy pueblan esta tierra. Y esos 144.000 harán también la obra que hicieron los discípulos cuando recibieron el don del Espíritu Santo, y en aquel primer sermón, en un día del Pentecostés, Pedro puso el dedo en la llaga, dijo al pueblo de Israel las causas de su pecado, y nos viene lo más hermoso, hermano y hermana, que pueda pronunciar un pecador arrepentido. Por eso que si el pecador no escucha la causa de su pecado, el pecador va a seguir durmiendo plácidamente el sueño de la muerte, pensando que está bien, y finalmente recibirá las consecuencias de su pecado, porque la paga del pecado es muerte. El verdadero atalaya gime y clama a causa de todas las abominaciones que se están cometiendo en las iglesias. Los lobos rapaces que vienen disfrazados como de ovejas, pastores, ministros, reverendos, teólogos, profetas, apóstoles, son lobos rapaces que no llaman al pecado por su nombre, y por lo tanto sus mensajes no producen arrepentimiento, no llegan al corazón del pecador para que el pecador pueda sentir deseos de abandonar ese pecado o esa carga de pecados que lleva encima, y seguirá siendo pecador hasta que termine su tiempo de gracia, y la sangre de él caerá sobre aquel que, conociendo su vida, no le amonestó. Esa es la labor de la atalaya, y lamentablemente la gran mayoría de dirigentes se convierten en esos lobos rapaces disfrazados de ovejas, disfrazados de corderos. Pedro, como un buen atalaya, lleno de ese poder del Espíritu de verdad, dijo al pueblo de Israel las consecuencias de haber dado muerte al Redentor del mundo. Cuando terminó ese discurso, nos hallamos en Hechos capítulo 2, verso 37, lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nos damos cuenta, hermano y hermana, cuando realmente el pecador escucha el pecado que él comete. En este caso concreto, cuando el pueblo de Israel escuchó que fueron ellos los causantes de la muerte del Hijo de Elohim,
algunos se compungieron, algunos sintieron dolor por lo que había sucedido y preguntan a Pedro y a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Reconocemos que hemos dado muerte al Redentor del mundo, pero ¿qué solución hay? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dice: arrepentíos. En primer lugar, arrepentíos. Arrepentíos significa tener dolor por lo que habéis cometido. Arrepentimiento para nosotros es sentir dolor por aquellas debilidades que como seres humanos, hombres o mujeres, sigamos teniendo todavía. Arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu de santidad, el don del Espíritu de verdad. Ese es el fruto del arrepentimiento genuino, hermano y hermana. Me tiene que llevar a abandonar el pecado para poder ser bautizado, para poder ser sumergido, porque el bautismo es el acto público en que Ernesto Farga reconoce haber abandonado el pecado y ahora pido la unción del verdadero Espíritu en mi vida para que Él siga transformando y dirigiendo mi vida, porque Elohim no oye a los pecadores y por tanto Elohim no puede enviar su espíritu a un pecador no arrepentido. ¿Entendemos, hermano y hermana? El verdadero bautismo me tiene que llevar al abandono del pecado para que se cumplan las palabras que hallamos en Hechos capítulo 5, verso 32. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Por lo tanto, ese espíritu que dicen que hay en las iglesias no es el espíritu de verdad, es el espíritu del error, es el espíritu del maligno. Porque la Escritura me dice que el Espíritu Santo ha dado Elohim solamente a los que le obedecen. Y no hay ninguna iglesia, ni siquiera la adventista, y ni siquiera muchos de las raíces hebreas que presumen cuando son desobedientes. Y la Escritura me indica que el verdadero Espíritu, el Espíritu de santidad, el otro consolador prometido, es dado solamente a los que le obedecen. Y la prueba de mi amor está guardando sus mandamientos. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Cuál es la misión de los 144.000? ¿Cuál es esa misión a la cual tú y yo hemos sido llamados a realizar? En primer lugar, debemos comprender la profecía que hallamos en Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Por lo tanto, Elías ya vino, ya hizo su obra en el monte Carmelo. Juan el Bautista representa que fue el segundo Elías quien preparó el camino para la primera venida del Redentor del mundo. Pero para el tiempo del fin, porque el capítulo 4 lleva como título el advenimiento del día de Yahweh, para el tiempo del fin, Elohim dice que va a enviar otra vez al profeta Elías.
no de una forma literal. Simbólicamente, los 144.000 serán los llamados o conocidos como los terceros Elías del tiempo del fin. Y para ser parte de esos 144.000, para ser parte de esos terceros Elías del tiempo del fin, hoy, antes de ser sellado, mi vida tiene que estar en esas condiciones para poder ser sellados para la vida eterna, y si estamos vivos, ser parte de esos 144.000. Y esos 144.000 proclamarán el último mensaje que debe ser dado al mundo entero, y lo proclamarán por testimonio, tal como hallamos en Mateo capítulo 24, verso 14, que leemos a continuación. Y será predicado este evangelio del reino, estas buenas noticias del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Testimonio. Una vida transformada, una vida sin pecado, una vida mediante la cual nuestras personas, nuestro carácter, nuestro nombre, nuestra frente, estén reflejando el carácter de aquel que dio su vida por ti y por mí, porque es de la única manera posible en que podamos dar un evangelio al mundo entero por testimonio. Fruto de esa última predicación, del testimonio de esos 144.000, a pesar de que algunos o muchos digan lo contrario, en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, me dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y los 144.000 se pueden contar, hermano y hermana. Los 144.000 se pueden contar. Los 144.000 no es una gran multitud. Hay estadios de fútbol que entran casi 100.000 personas y se pueden contar. Lo que no se puede contar es esa gran multitud, que es totalmente diferente. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y nos sigue diciendo después, en el verso 13, ¿quiénes son esa gran multitud? ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? La respuesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entendemos, como consecuencia de la última predicación, que los 144.000, los terceros Elías del tiempo del fin, van a proclamar al mundo entero. Habrá como consecuencia de ello una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos en señal de victoria, porque habrán salido de la gran tribulación, habrán vencido en el tiempo final, habrán vencido a esa última inquisición a nivel mundial, porque habrán salido como vencedores de ella y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi querido hermano y hermana, con todo mi cariño que tengo para algunos de ustedes, debemos estar entre los 144.000 si estamos vivos. Si todavía hay algo en nuestra vida que nos impide el poder estar entre ellos, no lo demoremos a mañana.
No esperemos a un día mejor. Hoy que escuchas el llamado, hoy debemos hacer el pacto con Él y pedirle que nos ayude a eliminar aquello que nos pueda estar impidiendo el estar entre los vencedores. No sea que nuestro tiempo de gracia termine y si somos inmundos o si somos injustos o si seguimos estando en pecado, termine nuestro tiempo de gracia y finalmente ser lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre en la muerte segunda. Hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. No repitamos la misma historia del pueblo de Israel que escuchando no quisieron escuchar y finalmente, cuando vino la majestad del cielo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Pasará eso en tu vida o en mi vida? No me gustaría, hermano y hermana. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que tú sigas sensibilizando nuestros corazones y seamos sensibles a tu palabra para permitir ser dirigidos por ti. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estar en nuestra sintonía. Vamos a ver si esta tarde puedo editar el video y subirlo al canal y lo compartiré en enlace con ustedes. Y si alguno desea compartirlo entre sus contactos, que pueda ser de bendición. Que tengan un feliz día de reposo, es mi deseo y oración. Y gracias, Cristian, que te veo ahí. Gracias por tu confianza y por haber insistido para que tenga este tema. Un abrazo y que nuestro Padre Celestial os bendiga.